Hola, hola, muy buenas tardes y muy buenas noches también para algunos líderes que se conectan desde algunos países de Sudamérica en donde ya es de noche. Así que bienvenido a este webinar que hoy va a estar buenísimo. Realmente los temas que estamos compartiendo todos los martes son temas increíbles. Ahora, nada más para garantizar que me escuchan bien y que están viendo la pantalla, ¿qué les parece si me comentan desde dónde se encuentran, si se escucha bien? Si ven la pantalla y también para saludarlos, para ver desde qué país nos están acompañando en esta tarde. Tenemos de Miami, Florida, a Vivi García, Silvia González me dice que excelente, Marcela Lacorte dice que hola. Desde Viña del Mar también se escucha muy bien desde Nicaragua, bienvenidas también desde Costa Rica, Panamá, Mafer Gualdrón, saludos a Mafercita, bendiciones desde California, México se escucha bien, dice Blanca. Bueno, tenemos más personas de México, de San Francisco, qué alegría estar compartiendo con gente de tantos países. Me encanta saber que nos acompañan desde muchos lugares y de eso es de lo que se tratan estos webinars, precisamente, poder compartir con líderes de toda la región, líderes de diferentes países, que vengan también y compartan por medio de un webinar sus experiencias, tanto a nivel de salud como a nivel de negocio. Como bien ustedes saben, todos los martes a esta hora estamos teniendo nuestros webinars. No se lo pierdan, son en vivo, pero si por alguna razón usted no pudo conectarse o desea compartirlo con alguien más, recuerde que van a estar colocados en nuestra página de YouTube y también en nuestra página de eventos. Ahí es donde podemos ver nosotros todas las grabaciones después de que el webinar pasa, pero lo rico es venir en vivo y aprender en vivo. También podemos hacer consultas a los expositores y demás. Pero bueno, hoy tenemos a una queridísima líder del mercado de Costa Rica. Yo tengo el honor de conocerla. Ella es Fanny Gamboa. Fanita, te invito a que conectes tu cámara, tu micrófono. Fanita es una gran profesional en el área creativa. Ella es diseñadora y pues en doTERRA ha logrado muchísimas cosas. Tiene el rango plata y realmente da unas clases buenísimas de skincare. Pero hoy no nos va a hablar de skincare. Hoy nos va a hablar de hormonas y sueño, que también tiene muchísima experiencia. Juanita, buenas tardes. Gracias, Leito, gracias por la invitación. De verdad me siento honrada y pues muy emocionada de compartir esta información el día de hoy de muchas cosas que he descubierto y pues eso es lo que vamos a ir descubriendo, de hecho, hoy. Sí, sí. Juanita, y gracias por tomarte el tiempo de venir a compartir con nosotros precisamente de este tema, ¿verdad? Que sabemos que para tener una buena calidad de vida tenemos que tener bien nuestra calidad de sueño y a veces pues lo pasamos por alto y después el mismo cuerpo nos pasa la factura. Pero Juanita, Exacto. gracias y nada más recordar a la gente que te puede hacer preguntas y al final van a estar nuestras colegas Anita y Katy haciendo todas las preguntas y los comentarios por si ustedes desean. Entonces, Fanny, no te robo tiempo. Adelante con este webinar y muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, Leito. El tema hoy se las trae, ¿verdad? Hormonas y sueño. A veces creemos que el sueño es un solo factor y no necesariamente. Y bueno, mi nombre es Fanny Gamboa. Para quienes no me conocen, soy líder plata de Costa Rica. Entonces aquí les estoy hablando y si oyen la R Barcelona es porque así somos. Mi camino es un poco híbrido porque yo soy, como dijo Leito, diseñadora industrial y gráfica y web, o sea, me gusta toda esa parte creativa. Soy también mamá, esposa, y desde de algunos años para acá me considero investigadora apasionada de los aceites esenciales. Y pues he comprado cursos y sacado certificaciones, libros porque me encanta, de verdad que me encanta esta parte de descubrir cosas. Porque esta mezcla, ¿verdad? Siendo un poco de mi formación, que nos enseñaron como al saber el por qué pasan las cosas, eh, es lo que me ha llevado a esto, ¿verdad? Como a investigar y por eso me gusta enseñarlo de una forma práctica. Primero, trato de entender el mecanismo y después lo que hago es traducirlo de una forma en que todo el mundo lo entienda.
Entonces, eso exactamente es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, Aquí hay todo tipo de público, ¿verdad? Hay personas que apenas están conociendo los aceites esenciales y hay personas que pueden llevar muchísimos años en esto. Entonces, esta clase funciona para los dos tipos de personas por una razón súper sencilla y es que el cuerpo funciona igual para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que quiero que antes de empezar tengamos claro. Cuando hablamos de hormonas, casi todo el mundo piensa en las mujeres, pero hoy no. Hoy vamos a hablar de dos hormonas fundamentales, que es el cortisol y la melatonina. Y estas son hormonas que están súper relacionadas con el sueño y no distinguen ni sexo ni edad. De hecho, es un ciclo que lo tiene el hombre de 40, lo puede tener una niña de 8, lo puede tener tu mamá de 70. De hecho, los bebés no nacen con este ciclo, se les va instalando en los primeros meses de vida y este nos acompaña hasta el final. Esta no es una clase de solo hábitos de sueño, eso es otra cosa importante. Ya todos sabemos muchas cosas del sueño y lo vemos constantemente en redes, ¿verdad? Que hay que apagar el celular, que el cuarto tiene que estar oscuro, que, bueno, toda esta información la estamos viendo todo el tiempo. Hoy vamos a una capa que está más abajo, porque a veces hacemos todo bien y aún así no nos funciona, ¿verdad? O vemos por qué a unas personas les funcionan unas cosas y a otras no, y decimos, qué raro, si a mí me funciona tan bien y por qué a la otra persona no. Entonces, ¿verdad? Son cosas que me han hecho investigar por qué, qué pasa eso, qué tiene diferente una persona u otra, qué está haciendo diferente Fanny con respecto a lo que hace Anita o con respecto a lo que hace Leo o lo que hace Andrea, en fin. Eh, ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? Y otra cosa importante es que voy a tratar de explicarlo lo más práctico posible, pero quédense con las imágenes, no con los nombres técnicos, porque en realidad esa parte no es tan importante. Es necesario mencionarlo, pero no se enreden con esa parte, sino que quédense con las imágenes y pueden tomar capturas para que se queden con eso, ¿ok? Eh, Quiero empezar con algo que todos hemos escuchado de alguien. Ay, es que dormí como 8 horas y me levanté igual de cansado. O, ay, no, es que dormí tan poquito. Ay, es que me desperté a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y entonces el problema real no es cuánto dormiste. Ese no es el problema, la cantidad de sueño. El problema es el horario. Y hoy vamos a hablar no de dormir más, sino vamos a hablar de dormir a tiempo. Y eso me voló a la cabeza cuando ya lo descubrí. Aquí tenemos 4 patrones de sueño. Estos son como los más generales. Por supuesto, ya hay gente que estudia el sueño más a profundo y pues hay como más entre ellos, pero digamos que podemos clasificarlo en estos 4. Me levanto cansado, mi energía es baja y me cuesta iniciar el día con motivación. O sea, los que dormimos, que era, puedo considerar ahí, dormimos muchísimo, pero igual nos levantamos cansados. Aquí hay un problema de arranque de la mañana que viene flojo. Después tenemos otro que es activación tarde. Es como un segundo aire, nos activamos muy tarde, la mente está muy despierta, pero el cuerpo quiere descansar. Es esta gente que dice, soy más eficiente en la noche, o no importa si tomo cafeína, igual me puedo dormir, ¿ok? Después está el que tiene dificultad para dormirse, para conciliar el sueño. Tarda mucho, le cuesta arrancar el sueño, la mente le da la pensadera, se queda divagando, ¿verdad? Y no se puede acostar inmediatamente. Hay gente que pone la cabeza en la almohada y ahí cae, ¿verdad? Y otros nos quedamos dele y dele y dele. Ese es el C. Y el D es que nos despertamos en la madrugada, por ejemplo, nos despertamos a las 3. Ay, es que no me despierta las ganas de orinar. ¿Será realmente eso? ¿O es que al despertarnos nos da ganas de orinar? Bueno, cuesta sostener, ¿verdad? El sueño. Y entonces a esa hora de la madrugada que te despiertas, que casualmente mucha gente es a las 12 o a las 3, los pensamientos no cesan y nos da la pensadera, uno se desvela y ya no puede dormir. Entonces, esto es un problema de sostener el sueño. Quiero que me pongan en el chat cuáles son esos problemas, o sea, ustedes cuál es el que tienen, en cuál están, en A, en B o en C, en cuál están. Cuéntenme ahí en el chat. Soy D. Ajá. Vamos a irme hasta el final de los comentarios. Soy D, B, C.
Ajá, arranque en la mañana. B, D. Soy todas. Ah, bueno, muy bien, ok. Bueno, ven que todos tenemos un patrón diferente de sueño. Entonces, ¿ustedes creen que con estos patrones diferentes de sueño vamos a poderlo atender todo de una misma manera? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Guarden la diferencia entre C y D, porque al final de la clase van a ver que se acompañan, bueno, todos, pero se acompañan de forma distinta, aunque parezcan parecidos. Entonces, eso es algo muy útil que creo que se van a llevar al día de hoy. Vamos a empezar a entender algunas cosas y lo vamos a ver con metáforas, porque siento que esa es la forma más fácil de uno entenderlo y no hablar con cosas como técnicas. Ustedes han visto esas lámparas de jardín que se prenden solas cuando cae la tarde. Bueno, esas lámparas de jardín no tienen reloj, ¿verdad? Lo que tienen es un sensor de luz. No saben que son las 6, no saben si son las 5. En lugares donde oscurece a las 9 de la noche, igual es con luz, ¿verdad? Entonces, es súper curioso porque el cuerpo funciona exactamente igual como estas lamparitas. Y es que ese sensor en el cuerpo se llama núcleo supraquiasmático. Vean ese nombre, no le pongan tanta atención, nada más sepan que tenemos un granito aquí chiquitito, que es como el tamaño de un arroz, dentro de, en el cerebro, ¿verdad? Y es el que coordina la temperatura, la presión, la digestión y dos hormonas súper importantes que vamos a hablar hoy. Entonces, este sensor que tenemos nosotros en el cerebro no lee la hora, no sabe la hora, lee la luz. El cuerpo no sabe qué hora es, solo sabe cuánta luz hay y eso es súper importante. Entonces, aquí nos queda súper obvio cuál es el problema moderno y esto lo explica todo, ¿verdad? Le estamos poniendo una linterna en la cara a este sensor a las 11 de la noche. Entonces, esta lámpara no sabe qué hacer, ¿verdad? Si apagarse, prenderse, ¿cómo está la cosa? Entonces, quiero que guarden esta dirección que está acá o este lugar que está acá, que es el hipotálamo. Ese sensor vive en esta zona que se llama hipotálamo. Y después vamos a visitar este barrio otra vez y vamos a entender por qué es importante. ¿Ok? Imaginen que una casa, ¿verdad? Tenemos una casa y tenemos dos guardias de seguridad. El guardia de día es fuerte, es activo, está alerta, ¿verdad? Llega temprano con toda la energía y va bajando el ritmo conforme avanza el día, ¿verdad? Ese guarda, el fortachón, se llama cortisol. Este guardia de noche es tranquilo, ¿verdad? Eh, y el que llega a la noche es cuando cae la luz, ya viene como más serena, apaga todo, cierra la casa, cuida el descanso, y esta se llama melatonina. Y una regla de oro importante es que nunca están, la casa nunca está sola y nunca están los dos en el mismo turno. Entonces, esta parte es súper importante. El cortisol tiene mala fama, ¿verdad? Y todo me dice, es que está cortisoleado cuando estamos estresados. Y a veces no es eso. Y tampoco se merece esta mala fama. Sin el cortisol no podrías levantarte en la mañana. El cortisol te despierta, te da la energía, regula la presión, controla la inflamación. El problema nunca es el cortisol. El problema es tenerlo a la hora equivocada, ¿verdad? Entonces, un guardia de día es excelente a las 7 de la mañana, ¿verdad? Pero cuando ese guardia está jornadas larguísimas, a las 11 de la noche, entonces ya es un problema porque no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Y ojo con algo súper bueno. El guardia de día no se va de portazo, o sea, no dice, ya, me voy a las 10, cierro todo, me voy. No, 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 no. Este va bajando el ritmo desde la tarde. Entonces, a las 8 o 9 de la noche ya está prácticamente entregando el turno. Toca su punto más bajo cerca de la medianoche. Y aquí es donde viene algo que mucha gente no sabe, que incluso yo no sabía. No espera el amanecer para volver. Él sale de su casa, por decirlo así, como a las 2 o 3 de la madrugada, empieza a subir mientras estamos dormidos
y así es como va preparando el cuerpo para despertarse, ¿verdad? Entonces, como lo ven, es una jornada que va decreciendo y después vuelve a subir. Por otro lado, tenemos el guardia de la noche. Aquí una cosa importante es que la melatonina, mucha gente cree que es un somnífero, pero no es un somnífero, es un mensajero y lo que hace es recorrer el cuerpo diciendo, ya es de noche, ya es de noche, ya es de noche, va anunciándolo, ¿verdad? Y cada órgano decide qué hacer con este aviso. Entonces, por eso es que mucha gente toma melatonina y cree que está esperando como un knockout, ¿verdad? Como que ya va a caer. Y no, se decepciona, porque en realidad no es un knockout, es un anuncio. Ahora, eh, no es que, como les decía, que el guarda de la mañana salga, ¿verdad? De portazo y y llega el de la noche, ¿verdad? Sino que lo que se da es una entrega de turno. Al atardecer, la melatonina ya empezó a subir mientras el cortisol viene bajando. Entonces, se cruzan. Y de madrugada pasa lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Se van cruzando. La melatonina está en su punto más alto, mientras el cortisol ya empezó a subir para preparar el despertar. Lo que nunca pasa en una casa y que es que los dos estén al máximo a la misma hora, porque son antagonistas, no pueden estar al máximo a la misma hora. Entonces, eso exactamente es lo que pasa cuando dormimos mal. Uno de los dos guardas se quedó, ¿verdad? Pero normalmente es el cortisol, ¿verdad? Entonces, eso es lo vacilón. Ahora creo que el siguiente slide no me cargó la imagen, entonces denme un segundito. Voy a dejar de compartir para nada más arreglar esta parte que veo que se perdió la imagen. Vamos a ver, denme un segundito. Ya voy a Ok, vamos a compartir aquí. Listo, ahí está. Ok, entonces, esto es más o menos como se ve ese ciclo, ¿verdad? Ah, bueno, no, este no es. Va de nuevo. Algo pasó aquí. Denme un segundito porque no sé qué fue lo que pasó. Ya, ahora sí. Como que el Canva se quedó pegado. Deme un segundito. Ok, si se vuelve a pegar pegado, entonces simplemente continuamos. Nada más a presentar aquí. Ok, listo. Entonces, esto es como se ve la curva, ¿verdad? Del cortisol cuando empieza en el día, ¿verdad? Aquí nos despertamos a las 6 de la mañana, sube, tiene un pico alto y la idea es que este cortisol vaya bajando y entonces tenemos la melatonina. Vean que la melatonina no está presente cuando tenemos cortisol en sus niveles relativos altos. Entonces tenemos bajito y durante la noche empieza a subir y después tiene que bajar y entregar el turno. Entonces, esa parte, ¿verdad? Es importante, que no es un somnífero la melatonina,
Puede ayudar tomar melatonina externa cuando, por ejemplo, necesitamos como una inyección de esto. Por ejemplo, si tenemos un jet lag o un día X, pero para un tema sostenido, de hecho, no es muy efectivo tomar melatonina en pastilla y así, porque de hecho son dosis como más altas de lo que el cuerpo produce, el cuerpo produce microdosis y logra con esto, y con el tiempo lo que va a hacer es que no podamos procesarla nosotros mismos. Y esto es bien importante para que se lo dejen por ahí. Mm. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Nosotros, por decirlo así, pensemos que tenemos un sistema de alarma en nuestra casa, que es nuestro cuerpo. Tiene tres partes. Tiene el sensor que detecta que algo pasa, ¿verdad? Eh, Después tiene la central de monitoreo, que ahí es donde se recibe la señal y llaman a alguien, ¿verdad? Y ese alguien es la patrulla, la mandan o la policía, ¿verdad? Para vigilar qué está pasando. La policía sale a la calle y entonces responde, ¿verdad? Ahora, una cuarta parte que casi nadie ve, pero que es súper importante y es el reporte de vuelta. Entonces, cuando la patrulla revisa y ve que todo está bien, avisa y dice falsa alarma, ya pueden bajar el nivel, ¿verdad? El sistema se calma y entonces se da ese reporte de vuelta, ¿verdad? Para que todo esté bien. El problema es cuando este reporte no llega o no se da, ¿verdad? Y entonces la alarma no se apaga nunca, ¿verdad? Entonces, esto lo que pasa es que este ciclo tiene un nombre y un apellido. Es el eje HHA, que es el sensor, ¿verdad? Que hablamos, es el hipotálamo. ¿Se acuerda el que hablamos antes donde estaba el granito de arroz? Bueno, en ese barrio está ese es el sensor, ¿verdad? Eh, la central de monitoreo es la hipófisis. Entonces, esta central recibe esta información. Luego está la patrulla, que son las glándulas suprarrenales o la parte adrenal, que están de justo arriba de los riñones. Y entonces esta patrulla lo que hace es sacar el cortisol a la calle, ¿verdad? Entonces, a esta cadena completa, que es el sensor central, la central de monitoreo, la patrulla, se le llama el eje HHA, que es hipotálamo, hipófisis y adrenal. Entonces, ese es todo el tema de este eje, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque puede pasar que esa alarma se quede pegada, como les decía, no llega el reporte, ¿verdad? Entonces, no es que el sensor está roto, el sensor está bien, es que no llega el reporte de vuelta para que deje de funcionar. Entonces, la central nunca recibe todo está bien, ¿verdad? Y siguen llamando y llamando. ¿Y qué pasa con esa patrulla? Sigue dando vueltas en la calle. ¿Cargada de qué? De cortisol. Y una patrulla dando vueltas a las 11 de la noche no deja dormir a nadie, ¿verdad? Entonces, eso es literalmente ese segundo aire que hablábamos, ¿verdad? Que, es que me da mucha energía en la noche y soy más efectivo en la noche. No, es que tenés a la patrulla ahí dando vueltas cargada y liberando cortisol. Entonces, queremos a veces pensar que es productividad, pero no. Es que esta patrulla no se sabe devolverse a la base, simplemente sigue ahí porque nadie le ha dicho que pasó el peligro. Y eso, precisamente, chiquillos, es lo que conocemos como estrés crónico. Así que apúntenlo por ahí también. Vamos con otra cosa que quiero que también sepamos. Vamos a cambiar de idea. Ahora vamos a ver sobre la melatonina. La melatonina, que es la hormona que interfiere más con el descanso, ¿verdad? La que nos hace relajarnos, descansarnos, dormir y ayudar en otras funciones. Resulta que la melatonina no aparece como de repente, como ¡tarán! ¿Verdad? No. La melatonina se cocina, ¿verdad? Y es como una receta. Necesita varias cosas. Necesita el ingrediente principal y los ingredientes de apoyo. Entonces, el ingrediente principal para fabricar la melatonina se llama triptófano. El triptófano es algo que viene de la comida, no es algo que podemos fabricar nosotros. Tenemos que tenerlo a través de lo que comemos. No hay, no, o sea, no lo podemos fabricar, necesitamos comerlo. ¿Qué tiene triptófano? Bueno, el pollo, el pavo, huevos, atún,
salmón, semillas como las semillas de girasol o las semillas de calabaza, los quesos si los toleran comer o el tofu, por ejemplo, el chocolate negro, avena, plátano maduro. O sea, son varias cosas que pueden tener este elemento o esta molécula que es triptófano. Y ocupamos ingredientes de apoyo. Los ingredientes de apoyo para procesar este triptófano y que todo se vuelva también melatonina son, por ejemplo, el magnesio, la vitamina B6, el zinc y el hierro. ¿Ven para dónde vamos? Más o menos. Ok. Entonces, sin esto no podemos fabricar melatonina en la noche, ¿verdad? Ahí es cuando dormir empieza desde la mañana. Qué increíble, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo es conveniente comer estos alimentos? Durante el día, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, cenas pavo o pollo o salmón a las 10 de la noche esperando dormir mejor esa noche, pues llegaste tarde, ¿verdad? Porque la despensa se tiene que llenar en la mañana, no cuando ya vas a dormir, ¿verdad? Necesitamos tener un proceso de absorción y de digestión de sus alimentos. Entonces, la mejor hora para comer este tipo de alimentos para que influya en nuestro sueño, ¿verdad? Es durante el día, ¿verdad? Y eso va a potenciar esta calidad del sueño y de hecho regular el ciclo circadiano porque le estamos dando los elementos que ocupan. Aquí también es donde tiene muchísimo sentido suplementar, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de un suplemento como las LLV de doTERRA, incluso los omegas, ácidos grasos, los BMGs que vienen muy completos. Entonces, aquí tiene sentido hacerlo durante el día cuando nuestra intención es mejorar nuestra calidad de sueño, ¿verdad? Lo van asociando con aquellos patrones A, B, C, D. Okay, entonces, vean, es otra razón. Y es que vean la ruta de fabricación, ¿verdad? Vamos a meter otra hormona aquí que me parece súper curioso y es la serotonina. Resulta que la serotonina es la hormona del buen ánimo, ¿verdad? Del día. Pero la serotonina también es materia prima para crear la melatonina, porque el triptófano pasa por otro proceso que no lo puse acá porque es como muy técnico, y después pasa por la serotonina para crear la melatonina. O sea, de día la serotonina te sostiene el ánimo y de noche y solo en oscuridad se convierte en la señal para dormir. Entonces, esa misma sustancia está haciendo dos trabajos según la hora, ¿verdad? Vamos de nuevo. Todo depende de la luz. Vean qué increíble esto. A mí eso me voló la cabeza. Entonces, la melatonina de las 10 de la noche se cocina con lo que pusiste en la despensa desde las 8 de la mañana, ¿verdad? Por eso el apoyo nutricional del sueño no es una conversación de la noche, es algo que tenemos que ir pensando durante todo el día. Y por eso hay personas que hacemos impecable tal vez la rutina para dormir, hacemos todo y seguimos durmiendo mal, ¿verdad? O sea, tenemos la cocina lista, pero tenemos la despensa vacía. Entonces ya no podemos ponernos a cocinar, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que además de avisar que es de noche, la melatonina es un antioxidante potente. Entonces, participa también en la reparación celular, acompaña al sistema inmune, ¿verdad? Ese guardia de la noche hace mucho más que solo ponernos a dormir o apagar las luces. Entonces, entiende también por qué cuando uno duerme mal, ¿verdad? Empieza a tener dolores musculares, empieza no a reparar, ¿verdad? Empieza a no recobrarse de cosas. ¿Y por qué cuando hay personas que tienen alguna enfermedad y se tienen que dormir mucho, ¿verdad? Ya empiezan como a asociar todo. A mí eso me parece demasiado impresionante como todo está tan bien sincronizado y lo fácil también que es desincronizarlo. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver esto porque tenemos el turno, ¿verdad? De estos agentes oficiales guardianes, ¿verdad? Que vamos a volver a ellos y vamos a hablar de unas tres ventanas. Entonces, lo importante es que no va ninguno por separado, ¿verdad? Eh, Uno entrega el turno al otro. Entonces, cuando el guardia de día se va a tiempo, el de la noche entra tranquilo, ¿verdad? Pero cuando el de día se queda de más, el de la noche no puede entrar, ¿verdad? Este,
Vean esto, ¿verdad? Con solo ver el gráfico, ya ustedes ven cómo anda la cosa. Así funciona bien, ¿verdad? Está el guarda, entregan el turno a antitos, ¿verdad? No es que, como decíamos, sale y entra y jala de una vez. No, 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 no. Se toma su tiempo, le informa, melatonina, pasó esto, pasó el otro, ¿verdad? Entregan, él se va a su casa y por acá se vuelve a levantar otra vez temprano para retomar el turno y vuelve y le pregunta a melatonina, ¿cómo estuvo todo? ¿Reparaste? Muy bien. Ok, vamos a despertar a esta persona. Y entrega el turno de la mañana. Entonces se da el cruce del atardecer y aquí es donde está esto en verdad, cuando el primer turno y el turno de la madrugada, que es cuando ya entra y empezamos a despertar. ¿Qué pasa cuando dormimos mal? Así se ve la curva cuando dormimos mal y el guarda de día no se quiere ir, ¿verdad? La alteración en los niveles de cortisol y melatonina puede provocar este insomnio terrible, ¿verdad? Que muchas veces nos da y esta fatiga. Entonces, un cortisol elevado durante la noche y una melatonina achatada, ¿verdad? O sea, está casi que nula, véanla ahí, este, indican un desbalance hormonal que afecta negativamente la calidad de sueño y en general la salud, ¿verdad? Ya vimos por qué, porque la melatonina hace muchísimo más en la noche. Además, y el cortisol también, no tienen estas únicas funciones, ¿verdad? El cortisol nos, la presión, la temperatura, todo esto, y la melatonina, otro montón de cosas. Entonces, tenemos tres ventanas que es importante que recordemos. Y esta sí, tomen en una foto porque es algo que vamos a seguir viendo de aquí a allá, al resto de la clase. Y es que tenemos la ventana de anclaje. Estas son las primeras horas del día. O sea, el guarda ocupamos que entre fuerte a estas horas, ¿verdad? La ventana de descarga, que es la media tarde, aquí es donde empieza a bajar el ritmo. O sea, deberíamos empezar a bajar ese cortisol. Y tenemos la ventana de transición, que esta es 90 minutos antes de dormir. O sea, la entrega del turno sin resistirse. ¿Ok? Si se lleva un solo concepto de esta clase, que sea esto. No intervenimos en un solo momento para el sueño, intervenimos en los tres. Y el más olvidado de todos es el de la mañana, porque el guardia de día puede ser que entre flojo, entonces se va a ir tarde, o sea, no tiene las cosas que necesita, entonces se va a quedar y se va a quedar. Entonces esto es súper, súper importante. Ahora, ¿por qué se desincroniza? ¿Verdad? Durante el día el cuerpo acumula muchas cosas. Primero, bueno, el que ya vimos, lo de la luz nocturna, ¿verdad? La luz azul nocturna. El cuerpo no sabe qué hora es, solo sabe que hay luz. Esta es una de las primeras razones. Ya sabemos que tenemos que evitar, ¿verdad? Ok. Otro muy importante es la cafeína tardía. Durante el día, el cuerpo acumula una molécula que se llama adenosina. Mientras más se acumula, más sueño da, ¿verdad? Entonces, esto va haciendo que uno ya se vaya cansando, ¿verdad? Que es cuando empieza uno a cabecear, a bostezar, por ejemplo. Eh, Ese es el cansancio, ¿verdad? Y se va juntando y eso es algo bueno, porque nos está diciendo que ya es la hora de dormir. La cafeína no la elimina, no es que elimina la adenosina, pero lo que hace es que, por decirlo así, se sienta en la silla de la adenosina. O sea, le quita el lugar. En lugar de estar la adenosina que da el sueño, quita la cafeína, le dice, córrase, me voy a sentar yo. Y aquí no duerme nadie. Entonces, puede ser que haya personas que no le, sí se duermen, pero en realidad quedan con el sistema nervioso excitado, ¿verdad? Por cafeína tardía. Entonces, cuando la cafeína se levanta de la silla, ¿verdad? Todo el que está encima cae de golpe, ¿verdad? Y eso es un bajón, ¿verdad? Que nos puede dar, por ejemplo, en la tarde, ¿verdad? Porque entonces sentimos ¡fum! Un bajón de repente porque tuvimos esta silla ocupada con la cafeína todo el tiempo, se va la cafeína porque ya se absorbió y llega la adenosina, ¡pa! De un solo, ¿verdad? Un dato interesante es que la cafeína tarda entre 5 y 6 horas en reducirse a la mitad, ¿ok? Entonces, un café a las 4 de la tarde todavía está sentado a las 10 de la noche, aunque usted no lo crea, decía aquel programa. Ok, entonces, eh, después tenemos la parte del estrés crónico, ¿verdad? Que eso, pues ya lo vimos, la alarma queda pegada, no llega el informe,
¿verdad? De que todo está bien, después de que tenemos ahí el suceso, ¿verdad? O lo que nos está provocando esta levantada de cortisol, que puede ser la pensadera, ¿verdad? Todo lo que hablamos. Entonces tenemos la petrulla dando vueltas ahí toda la noche. Entonces, obviamente el estrés crónico o intoxicación del cortisol, como muchas veces lo hemos oído, pues provoca también que se desincronice ese ciclo que tenemos tan perfecto. Hay otro que es la glicemia inestable. Okay. Una cena muy alta en azúcar o irse a dormir a la cama con hambre o con el tanque vacío hace que a media madrugada el cuerpo tenga que salir a buscar energía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos un pico alto de glucosa o al revés, tenemos un bajón muy alto de glucosa, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién mandan? Va de nuevo, mandan a la patrulla, ¿verdad? Entonces, ese es el clásico despertar de las 3 de la mañana con la cabeza acelerada o que me despertó las ganas de orinar. Bueno, a veces sí puede ser que excediste la cantidad de líquidos, pero muchas veces usted aguanta, aunque haya tomado lo mismo, aguanta toda la noche, ¿cierto? Entonces, no te despertó el pensamiento o las ganas de orinar, probablemente te despertó el cortisol, ¿verdad? Que se volvió a subir y nunca se fue. Y ese pensamiento, ¿verdad? Llegó para hacerle compañía, ¿verdad? O entonces despertó el esfínter y ya nos dio ganas de orinar, nos tenemos que levantar. Y entonces, ¿verdad? Pasa esto. Y llegamos a uno que me gusta mucho porque casi nadie ve. Vamos a volver a la alarma de la casa. Hay una situación peor, ¿verdad? Que haya un ladrón y es que haya un cable pelado, ¿verdad? Resulta que la alarma suena. No hay nadie afuera, pero suena igual y suena toda la noche y es que hay un cable pelado, ¿verdad? Eso es la inflamación crónica de bajo grado que está dando un error, ¿verdad? Mantiene la alarma encendida sin que haya una amenaza real. Sube el cortisol, se rompe la calidad de sueño y entonces, dormir mal, ¿qué hace? Pela más el cable todavía. Entonces, es un ciclo, ¿verdad? Y este ciclo es el que vemos acá. Entonces, tenemos inflamación, se eleva el cortisol, se baja la melatonina, hay mal sueño, se sube la inflamación, más inflamación y tenemos ese ciclo, ¿verdad? Este, ¿verdad? Complicadísimo. Uno trata de hacer todo bien, ¿verdad? Apaga la pantalla, medita, se toma el té, pero sigue durmiendo mal. Entonces el problema no está en la rutina que estás haciendo en la noche. El problema está en la inflamación que llegó a la noche. ¿Cómo llegaste de inflamado a la noche? Entonces, explicando todos estos escenarios, ahora sí, hasta aquí hablamos de cómo funciona el cuerpo a gran escala. Ahora, vamos a hablar de cómo podemos acompañarlo. Y quiero empezar por algo que casi nadie asocia con dormir. Recuerdan este ciclo, ¿verdad? Que hay una situación peor que la del cable, ¿verdad? Que está pelado, la alarma suena y todo se complica en la noche. Bueno, esa inflamación, ¿verdad? Mantiene el sistema encendido y el problema no es la rutina. Aquí podemos entrar con un producto o un aceite esencial de doTERRA que es excelente porque tiene un componente principal que es el beta-cariofileno, que es, de hecho, en el copaiba es más de la mitad de su composición. Tenemos otros aceites esenciales que tienen beta-cariofileno, pero en menos concentración, como la pimienta negra. Pero este es el que tiene este compuesto tan magnífico y es algo que actúa directamente sobre los receptores CB2, que están muy relacionados con el sistema inmune y participan en el cuerpo como un regulador de la inflamación. Entonces, por eso el copaiba entra en esta conversación del sueño, ¿verdad? No porque relaje, sino porque trabaja sobre lo que mantiene la alarma encendida. Es como estarle poniendo tape eléctrico al cable roto, ¿verdad? Eso vamos a ir haciendo poco a poco con el copaiba, ¿verdad? Y ojo, ¿dónde lo ubicamos? ¿Cuándo lo vamos a tomar? No es un producto, digamos, que para esto vamos a utilizar en la noche. Es un producto que podemos utilizar más bien en la tarde para que llegue se metabolice y llegue a ayudarnos en la noche. ¿Ok? Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho
precisamente cuando doTERRA lanzó el sistema de sueño de Serenity. Y es que tenía el mismo producto en tres formas diferentes. Lo tenía de forma aromática, lo tenía de forma tópica y lo tenía de forma interna. La mayoría pensamos, cojo uno, es el mismo producto de por sí, ¿verdad? Ok, vamos a ver por qué este sistema puede ser tan bueno. Lo sintetizaron con el Serenity, pero vamos a verlo. Porque las tres vías son tres caminos diferentes. Vamos a empezar a ver la más rápida, que es la vía aromática. Entonces, para entender un poquito esto, todos los sentidos, la vista, el oído, el tacto y el gusto, hacen una escala antes de llegar al cerebro emocional. El olfato no. El olfato pasa directo, es el único que va directo. ¿Y a dónde llega? Llega al sistema límbico, y ahí está un paso al hipotálamo. ¿Recuerdan el barrio del hipotálamo? El que vimos donde estaba el granito de arroz. Ok. ¿Y qué hay en el hipotálamo? Ese sensor de luz, ¿verdad? El sensor de la alarma. Entonces, el aroma es la ruta más corta que existe entre el mundo exterior y el tablero del control del cortisol, ¿verdad? Son segundos, no minutos, son segundos. Por eso un aroma te puede cambiar un estado de ánimo sin que uno ni siquiera se dé cuenta, sin que entienda qué está pasando. Y esto se ha medido. De hecho, no es algo que estamos inventando. De hecho, hay varios estudios, pero hay uno que me llama mucho la atención, donde es un estudio cruzado con 40, bueno, una cantidad de mujeres, como 41 o 50 mujeres sanas, y encontraron que la inhalación, por ejemplo, de bergamota se asoció con la reducción del cortisol en saliva significativamente bajo, ¿verdad? Y esto ayuda a como una calma en la actividad del sistema nervioso. Entonces, aquí lo que tenemos es la velocidad, es la ventaja. Dura poco, ¿verdad? Porque en 1 o 2 horas se nos fue. Así que pensar que usted va a lograr dormir toda la noche solo oliendo un aceite esencial, la ciencia demuestra que no es así, ¿verdad? Porque dura de 1 a 2 horas, ¿ok? Ahora tenemos la vía tópica. La vía tópica es muy interesante porque hace tres cosas a la vez. Primero, se absorbe por la piel y pasa a la circulación. Es un poquito más lento que el aroma, pero es más sostenido. Vean que llega entre 20 a 30 minutos, ya está en todo el sistema circulatorio y puede durar de 3 a 5 horas. ¿Ok? Otra cosa que hace la aplicación tópica es el tacto por sí mismo, ¿verdad? El masaje. La presión activa el sistema nervioso de calma. Y este ritual de aplicarnos algo en los pies, por ejemplo, o en las manos, no es decoración, ¿verdad? Es parte del mecanismo. Este estímulo es excelente. Por eso hay muchísimos estudios que demuestran, por ejemplo, recién publiqué uno que decía que en bebés ponerles lavanda en el difusor funcionaba muy bien, pero que estimular el masaje en pies era lo que complementaba esto para que durmieran y ayudarles a formar este ciclo circadiano que estábamos hablando, que ya vimos, los bebés no nacen con este ciclo establecido, sino que lo vamos formando. Esta es una buena idea para hacerlo. Y la tercera es que para dormirte el cuerpo tiene que bajar la temperatura por dentro. Esto es un dato súper curioso. Y para bajarlo tiene que soltar el calor por alguna parte, ¿verdad? Y adivinen por dónde lo suelta. Resulta que lo soltamos por las manos y por los pies, ¿verdad? Esos son, como decir, los radiadores del cuerpo. Yo no sé si ustedes han escuchado que si alguien tiene como calor, que saque una pata de la cama, de la cobija, ¿verdad? Un pie. Ok, es como un radiador de carro, ¿verdad? El motor no se enfría por sí solo, manda el calor a un lugar donde pueda salir. Y ahora, este es un dato súper bueno porque en un estudio de la revista Nature encontraron que se demostró que en cuanto más dilatados estaban los vasos sanguíneos de las manos y los pies, era un mejor predictor fisiológico de qué tan rápido una persona se queda dormida. O sea, ¿qué tal? ¿Verdad? Eh, Porque eso mejora la temperatura interna, mejora el pulso y mejora incluso el inicio de la melatonina. ¿Y qué tenemos años nosotros haciendo? Poniendo aceites esenciales en las plantas de los pies, ¿verdad? Y masajear precisamente esas áreas ayuda a la apertura de estos vasos sanguíneos, ¿verdad? Vean qué interesante.
Entonces, un masajito en los pies no es un lujo, estamos estimulando este radiador. Llevamos años enseñando por tradición que ponernos algo en las plantas de los pies es bueno. ¿Ustedes sabían por qué? Bueno, yo no, o sea, sí sabía que pues que se absorbía mejor y todo, pero relacionado con el sueño, a mí esto me pareció demasiado buenísimo, o sea, es fisiológico y te va a ayudar un montón. Ahora hablemos de la vía interna. Esta arranca lento, ¿verdad? Ocupa entre 30 y 90 minutos, obviamente porque pasa por el sistema digestivo y por todo, ¿verdad? Por todo el asunto. ¿Se acuerdan del patrón C y D que vimos al inicio? Bueno, el que dura media hora para dormirse tiene un problema para arrancar, pero quien el que se despierta a las 3 de la mañana también puede tener un problema de sostener, ¿verdad? Y a esa hora la difusión se apagó hace horas, o sea, ya eso pasó hace rato. El aceite de los pies también. La vía interna es la única que todavía está trabajando justo cuando la melatonina debería estar como en el punto alto, ¿verdad? Y el cortisol, entonces, lo ayuda a que no suba. Entonces ahí podemos hablar de, por ejemplo, las cápsulas de Serenity, ¿verdad? Que estas cápsulas aportan ingredientes que no viajan en el aire, como la L-teanina, aminoácidos que tiene el té verde, que están incluso relacionados con el aumento de la GABA, ¿verdad? Que es otra molécula que ayuda con el control de las emociones. Entonces es un lenguaje que le da al cerebro como frene, pare, ¿verdad? Esto es lo que puede ayudar el GABA. También tiene cereza agria, la formulación nueva del Serenity, que es diferente, ¿verdad? Porque dice que es como la cereza agria tiene un poquito de melatonina y es como, son micropartículas, en realidad no tiene las cantidades que ya vimos que no es tan eficiente como las que se compran comercialmente, sino que tiene cantidades pequeñas que lo que hacen es bueno, y tiene como triptófano también, entonces lo que hacen es como aportar esa materia prima. Podemos darlo ya tarde, ¿verdad? Pero ya viene convertido, ¿verdad? Porque ya tiene la melatonina, pero tiene también triptófano. Entonces nos ayuda a tener una calidad de sueño más sostenida y en cantidades pequeñas y naturales. Entonces, ahí es donde tiene sentido tomarlo 60 minutos, una hora antes o una hora y media antes de dormir, ¿verdad? Porque no es una pastilla de melatonina. Y esta fruta, ¿verdad? También tiene todo el contexto que el cuerpo reconoce, lo reconoce como bueno. Y esto lo que va a hacer es ayudarnos a producir esta melatonina o a sostener esta melatonina naturalmente y no un solo, ¿verdad? Un solo trancazo donde puede pasar lo mismo, un subinazo, igual se sube mucho, pero igual como se baja, muy parecido a cómo reaccionan las curvas de glucosa, ¿verdad? Comemos algo súper, ¿verdad? Súper azucarado y después se baja y nos da ese sueño o esa hambre, igual con la melatonina. Entonces, no es repetición, es cobertura cuando usamos las tres vías. Entonces, cuando alguien pregunta por qué las tres presentaciones del mismo aceite, la respuesta es eso, ¿verdad? Porque no es el mismo efecto. Entonces, es como una fogata, ¿verdad? El aroma es como decir el fósforo, ¿verdad? Prende al instante, pero se apaga al instante, ¿verdad? El aceite viene siendo la leña, tarda un poco más, pero es como más sostenido, ¿verdad? Y la cápsula viene siendo el tronco grueso, tarda en prender, pero crea esta brasa, ¿verdad? Que lo puede mantener a uno dormido. Eh, y entonces aquí es algo importante. El que se despierta de madrugada no necesita más fósforos, lo que necesita son brasas. Lo que pasa es que no siempre se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, aquí hay una sugerencia de cómo se ve todo el conjunto completo con las tres ventanas. ¿Se acuerdan? Entonces, tómele foto a esto, que es todo lo que hablamos, tal vez esta es la parte como más importante porque tenemos estas tres ventanas y tenemos tres vías de entrada, ¿verdad? Tenemos 9 puntos donde podemos acompañar, ¿verdad? Fíjense en cada fila, toda está acumulada, acompañada también de un hábito. Y esto es importante. Entonces, primero el hábito, después el aceite y después un suplemento, porque ningún aceite le va a ganar, por ejemplo, a un celular a las 11 de la noche.
¿verdad? Los aceites potencian el hábito, no lo sustituyen y eso es importante. Entonces, en el anclaje, por ejemplo, el hábito, pues va a ser la luz natural en los ojos, levántese y vea luz. Esto va a hacer que ese sensor reaccione, ¿verdad? Proteína en el desayuno. Vean que estamos dando el material, los triptófanos que ocupamos para generar esa melatonina, movimiento temprano y los suplementos, que son los ingredientes adicionales que ocupamos para que todo eso se transforme. Muy importante lo de la serotonina. Recuerden que la serotonina se produce principalmente en el intestino. Así que los que somos fieles amantes del detox, es ahí donde el detox puede también influir en su calidad de sueño. ¿Por qué? Porque limpiamos el intestino y eso nos ayuda a una mejor producción de serotonina que al fin se va a transformar en melatonina. Vean qué interesante esto. Entonces, durante la mañana podemos hacer vías aromáticas con aceites esenciales que nos recarguen como la naranja, citrus bliss, bergamota, difundir ese tipo de aceites que nos ayuden en esto. En la tarde, en anclaje, podemos utilizar, por ejemplo, menta en la nuca, balance en las plantas de los pies, algo que vaya ayudando a qué? A que el sistema, ¿verdad? Que este guarda de la mañana esté tranquilo, ¿verdad? Internamente, obviamente, el apoyo nutricional de base con el desayuno y pues, ¿por qué no el almuerzo? Entonces, vean qué interesante esta parte. Luego viene la tarde, que es con la descarga, ¿verdad? El hábito, principalmente el corte de cafeína temprano, ¿verdad? Respiración con exhalaciones largas, podemos ayudar, ¿verdad? Con esto. Cerrar pendientes por escrito. Vean qué interesante esta parte. Esta recomendación es porque aquellos que nos da la pensadera, ¿verdad? Cuando hacemos cierres de esto, pues ya más o menos dejamos todo listo, ¿cierto? Yo sé que no es fácil, pero todo es irlo practicando. Entonces, de la forma aromática podemos utilizar, por ejemplo, bergamota, inhalada difundida. Ya vimos que la bergamota, ¿qué ayuda? A que haya un descenso del cortisol saludable. No es que o sea, no podemos quedarnos sin cortisol. Por eso es que es un descenso saludable del cortisol. Tópicamente podemos poner aceites que nos ayuden a controlar todas estas emociones para que este cortisol no se dispare, adapt y balance. Y aquí viene la parte buenísima, interna, copaiba en la tarde. ¿Por qué? Porque estamos tapando el cable pelado, ¿verdad? Y en la noche, ¿verdad? La transición, 90 minutos antes o una hora antes de dormir. Entonces, obviamente, bajar las luces, bajar el tema de las pantallas, el cuarto que esté fresco, oscuro. Si quieren dar una lucha caliente para crear esta sensación de bajar la temperatura, es excelente. El antifaz es algo que a mí me encanta. Cuando a veces me da la desespera que no puedo dormir, me pongo el antifaz y me duermo porque a veces es un poquito de luz suficiente para disparar ese sensor. Entonces, de forma aromática, aquí vienen los tres procesos importantes en la noche. Difundir. Serenity, cedro, vetiver, lavanda, usted escoja su preferido. A mí el sistema Serenity me parece excelente porque está súper completo, pero usted escoja lo que le gusta. Todos somos diferentes, así que pueden actuar diferente. De forma tópica, lo sostenido para la noche. Entonces vamos a utilizar el Serenity Stick, ¿verdad? Que es súper fácil de aplicar, o lavanda o vetiver en las plantas de los pies. Si le gusta cedro, dele, pero hágase el masajito, estimule estas vías de absorción para que podamos también sacar temperatura, ayudar al radiador del cuerpo. Y para dormir en la noche, las Serenity Soft Gels. Otra opción que no son las Serenity Soft Gels es utilizar lavanda y bergamota en cápsula vegetal interno, ¿verdad? En una vacía, ponen unas goticas y se lo toman si no les gustan las cápsulas de Serenity o si tienen más bien lavanda y eso. Entonces, vean que es buenísimo. La nota importante, primero el hábito, después el aceite y después el suplemento. Y recuerden en la mañana, importantísimo suplementar para poder tener esa receta de melatonina bien cocinadita. Entonces volvemos a los 4 patrones de sueño. Si usted lo que tiene es problemas de cansancio, su ventana donde tiene que enfocarse es la ventana de anclaje, ¿verdad? La tarde. Entonces, luz natural en la mañana, proteína temprano, difundir cítricos, menta en la nuca, apoyo nutricional, ¿verdad? Entonces, y acuérdese de cubrir el cable, ¿verdad?
Si usted lo que tiene es una activación tarde, o sea, le da que es productivo en la noche, productivo, entonces corte la cafeína temprano, haga inhalaciones largas, ¿cómo se llama? Conscientes, bergamota, Adaptive, copaiba, de nuevo, copaiba, tape ese cable pelado, porque siempre se pela, no es tan difícil que no. Si usted lo que tiene es dificultad para dormir, entonces ocupa una transición vía rápida. Bajar las luces, la ducha, ¿verdad? Serenity difundido, Serenity Stick. Para mí lo mejor también es en la noche utilizar las tres vías de una vez. Eso le va a ayudar un montón. Y si usted se despierta en la madrugada, sin duda, no debe saltarse la parte de interna, ¿verdad? En la de la noche, la que le va a ayudar a alargar. Pero vean qué importante. La cena con proteína y grasa en la noche le va a ayudar y evitar el azúcar le va a ayudar, ¿verdad? Por lo que hablamos de los picos de glicemia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, A y B, el que se levanta cansado y el que se activa en la noche parecen dos problemas distintos, pero a la larga hacen la misma curva, ¿verdad? Porque si el guardia a día entra flojo, se va tarde. Por eso cuando alguien tiene las dos, no se empieza, o sea, no podemos empezar a solucionar esto en la noche, se empieza en la mañana, ¿verdad? La B tiene también una propia ventana que es la de la tarde, ¿verdad? Que es donde vamos acumulando todo lo que llega a lo que llegue a la noche, ¿verdad? Ahí es porque ahí es donde la bergamota, por ejemplo, o la lavanda tienen esta función tan buena, ¿verdad? Y directa sobre el cortisol. Y C y D son los de la noche, ¿verdad? Los que necesitan cosas como puestas. C necesita velocidad, difusión rápida, masaje en los pies, fósforo y leña, rapidito. En cambio D necesita brasas, necesita duración, ¿verdad? La cena es súper importante, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Y en resumen, entonces, para ya no hablar de cosas técnicas, primero, tu cuerpo no tiene un reloj, sino que tiene un sensor de luz, ¿verdad? Eso es súper importante saberlo. Segundo, tenés dos guardias que se turnan. Y todo el problema del sueño es la entrega del turno, ¿verdad? ¿Verdad? Que no se está dando a tiempo. Tres, la alarma de la casa a veces se queda pegada. Puede ser por estrés o puede ser por un cable pelado, que es la inflamación. Cuatro, la melatonina no aparece, se cocina, ¿verdad? Con lo que pusiste en la despensa en la mañana. Y cinco, cada vía tiene su forma de llegar. El fósforo, la leña y las brasas. Entonces, cuando alguien nos dice, o nosotros mismos, ¿verdad? Nos dice que no duermen, la tentación es decirle, tome este frasquillo de aceite, ¿verdad? Tome, póngase la banda, póngase Serenity, ¿verdad? Yo les propongo algo distinto. Pregúntenle a esa persona a qué hora se despierta, porque de esa sola respuesta ustedes van a ver cuál ventana es la que tiene que reforzar y cuál vía es la recomendada o cuáles vías son las recomendadas. Si le cuesta dormirse, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo, necesita leña, fósforos y leña. Y si se despierta en la madrugada, necesita brasas. Eso es lo que nos ayuda como a acompañar con criterio y también poder aplicarlo a nosotros mismos. Y eso es lo que nos va a distinguir en esta conversación, chiquillos. Así que, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Así que, bueno, si tienen preguntas, buenísimo, adelante. Bueno, pues la verdad es que antes que nada agradecerte muchísimo, Fanny. Fue una clase maravillosa. Creo que justo en el chat estaban todos como coincidiendo con esto. Creo que tocaste temas bien importantes, pero de forma muy sencilla y de forma muy fácil de entender. Entonces, antes que nada, y si hay varias preguntas, no quería dejar pasar esto y de verdad agradecerte pues este conocimiento que nos compartes, Fanny. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y bueno, Katy, sé que por Así ahí es. teníamos varias, ¿verdad? Sí, tenemos muchas preguntas, las fuimos anotando así una por una como para tratar de no dejarlas, pero tengo una pregunta, Fanny, súper importante que sé que muchos tal vez tienen interés en esto. Hacer siestas, ves que a veces nos obligamos o obligamos a nuestros hijos a hacer siestas. ¿Esto sería una forma de que tal vez en la noche ya no durmieran el tiempo que deben hacerlo? Eso es muy variable porque varía de persona en persona, ¿verdad? El ciclo, si digamos, si usted tiene mucho cortisol y necesita descansarlo, está bien.
está bien. Yo siento que puede mantener el ciclo. Pero obviamente si a usted esto le da problemas para dormir, ¿no? Recuerda que hablamos de que los niños van formando este ciclo, ¿verdad? Y eso es un poco muy cultural, ¿verdad? Ustedes han visto que, por ejemplo, países europeos acostumbran a hacer la siesta. ¿Por qué? Porque el ciclo de la melatonina o el ciclo circadiano de ellos es un poco diferente, porque oscurece muy tarde en algunas horas, ¿verdad? El verano o el invierno o más bien anochece muy temprano. Entonces, en esos ciclos es un poquito diferente y por eso algunas culturas tienen la siesta muy arraigada. Entonces, yo siento que va a depender de cómo esté tu tema horario y lo principal es más bien ver qué está influyendo, si el descanso de la siesta es diferente porque hay luz, ¿verdad? A menos que nos pongamos algún antifaz o algo. Entonces, aunque cerremos los ojos, la luz va a estar ahí, el sensor va a estar prendido. De hecho, por eso hay gente que porque aunque haya una lucecita ahí, entonces el descanso va a ser diferente. Puede ser que nada más nos sirva para relajar un poquito, resetear el sistema y está muy bien. De hecho, yo no sé, y aquí me pueden decir en el chat, cuando a veces usted toma una siesta y se pasa, se levanta atontado, ¿sí o no? ¿Verdad? Se levanta rarísimo. Pero si usted se hace una siesta consciente, así como voy a cerrar los ojos 10 minutitos, 20 minutitos, eso ayuda, digamos, yo creo que ya 20 es too much, pero unos 10, 15 minutitos, usted se levanta y reacciona, ¿verdad? Porque no llegó a bajar jamás tanto el cortisol como para que entre la melatonina. ¿Verdad? Entonces, creo que pues es un hábito si está mesurado, no dormir excesivamente. Y los niños, bueno, yo me acuerdo mis hijos cuando se dormían toda la tarde, ay Dios mío, ayúdeme, porque no había cómo dormir esos chiquitos después, ¿verdad? Entonces, pienso que se puede ayudar a controlar con siestas pequeñas. Totalmente, Claro, Fanny. Y muchísimo. perdóneme, yo tengo una duda respecto a la parte de, nos hablabas de tres diferentes como facetas, ¿no? Que, Las y ventanas. las ventanas, exactamente. Y la segunda decías como a media tarde. ¿En qué horario tú te refieres como a la parte de la media tarde? O sea, por ejemplo, ahorita sería media tarde o más tarde, más Totalmente. temprano. Totalmente. Es cuando hablamos, irónicamente le decimos la hora del café. O sea, qué irónico, ¿verdad? Pero sí, es ya cuando empezamos a bajar las revoluciones, ¿verdad? Cuando ese momento, digamos, después, de hecho, muchas personas ya a las 2, 3 de la tarde sienten ese bajón y por eso es que recurren a la cafeína. ¿Cierto? Ujú. Sí. Entonces podemos hacer, de hecho, otras cosas para poder tener, digamos, este subidón o no subidón, o mejorar este rendimiento porque ocupamos trabajar, o sea, salimos hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿cierto? Entonces podemos hacer otras cosas o tomarla en muy baja cantidad o tomar algo que sea como más suave, por ejemplo, que ponerse como mucha cafeína. Esto en el caso que usted pues tenga problemas de dormir. ¿Verdad? Eso se va incrementando a veces con la edad. Los cuerpos más jóvenes son más resilientes, ¿verdad? Tienen más, como más herramientas, están, ¿verdad? Ya después de cierta edad, ya el cuerpo dice, ya no pude con esta persona, o sea, ya, ¿verdad? Entonces, usted Ujú. probablemente en algún momento de su vida tomaba café en la noche, ¿verdad? De 20 años y no le pasaba nada, ¿verdad? Pero ya a los 40 empiezas a ver que sí, que ya, entonces, bueno, tome las medidas. El tema es que nuestro cuerpo nos habla, pero no siempre le ponemos atención. Eso es como, creo que es lo que se resume en todo. Totalmente de acuerdo. Y tomando esto, quisiera agarrar una de las preguntas que nos dieron, que justo es cuando hay una caída de energía, o sea, justo antes del mediodía, que a lo mejor, o sea, o incluso lo que se habla, ¿no? Después de comer, que después de comer justo te da como el bajón. ¿Qué podrías aconsejar en estas situaciones? ¿Qué comiste? Eso es lo principal. ¿Qué comiste? Porque lo que pasa, y lo hemos visto en otras clases, es que tenemos, cuando comemos cosas muy cargadas de glucosa, y no estoy hablando de cosas dulces, estoy hablando de muchos carbohidratos, por ejemplo, vamos a tener un pico de glucosa muy alto. Y así como es el pico de glucosa, así va a ser la caída. Entonces, esa marea alcalina que nos da no es normal. Es simplemente que le dimos a nuestro cuerpo la alimentación inadecuada y estamos teniendo un bajón. Entonces nos da ese sueño extremo y de feria,
y de feria y tras de eso nos da más hambre, ¿qué tal? Entonces volvemos a comer otro snack para, ¿verdad? Y otra vez, entonces ya nos da, ¿verdad? La felicidad y otra vez el bajón más tarde, ya a la hora del café y qué, otro snack otra vez, va de nuevo, ¿verdad? Entonces es mucho el tema de eso, ¿verdad? ¿Cómo está tu azúcar? ¿Cómo está tu glucosa? Y como les digo, no es necesariamente de cosas dulces. Entonces, vigilar ahí, si esta comida me dio sueño, entonces, ¿qué comí? ¿Qué puedo cambiar? ¿Verdad? Puedo ponerle más proteína y más vegetales y reducir la cantidad de arroz, de papas, de yuca, de plátano, ¿verdad? Que no es que no lo comas, es que comas una cantidad menor, ¿verdad? Y aumentes otras cosas. Entonces, eso puede influir montones en el sueño. Muchas gracias, Fanny. Por ahí, Katy, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta que le estaban haciendo porque llamó mucho la atención esto de las 3 de la mañana. Realmente, personalmente, he escuchado muchísimo esto de que uno se despierta a las 3 de la mañana y uno se inventa mil cosas, ¿no? Pero ahora que escuché la clase, de verdad me queda claro qué es lo que pasa. Pero aquí hay una pregunta que dice, a las 3 de la mañana me tengo que volver a tomar la pastilla, la Serenity que recomendabas. No, porque va a durar mucho tiempo procesándose. Vimos que duraba su rato, ¿verdad? Ujú. Procesándose. Entonces, estamos hablando que, si lo vemos aquí, ¿verdad? Puede durar entre 30 a 90 minutos. O sea, Daisy, a las 3 de la mañana nos dio a las 5 de la mañana, mientras aumenta, ¿verdad? Aquí lo que vamos a trabajar es desde temprano, ¿verdad? Vamos a empezar porque lo que estamos teniendo, ¿verdad? También es una entrega del turno antes. El turno se está entregando a las 3 de la mañana, cuando debería entregarse 5 o 6, ¿verdad? O según el horario de la persona, pues hay personas que se levantan a las 5 de la mañana y está bien, el turno empieza desde las 4 y algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar esa parte de la mañana, ¿verdad? ¿Será que no estamos suplementando? ¿Será que no estamos dando lo que ocupamos para esa producción, ese triptófano? ¿Verdad? Entonces empezar a probar eso, ¿verdad? Yo diría que se va de la mano, pero entonces el apoyo nutricional es súper importante. Comimos bien, huevitos, pollo, salmoncito, algunas semillas, ¿verdad? Dimos eso en la mañana porque sin esos ingredientes no se puede cocinar la melatonina. Va a estar baja, ¿verdad? Va a estar baja. Entonces, por eso decíamos que un desayuno alto en proteína es la mejor idea que usted puede hacer. ¿Para qué? Para dormir bien. Pero si eso ya es cereal, comiste solo tortilla, te comiste solo, no sé, una avena, nada más, ¿verdad? Entonces no estás dando lo que ocupa la melatonina. Otra cosa importante es cómo está tu intestino. Esa es otra parte que no lo vimos a profundidad aquí, que lo hemos visto en la parte del detox, y es esa producción de serotonina. Ya vimos que se necesita para producir también la melatonina. ¿Cómo está tu intestino? ¿Ya te limpiaste? ¿Ya hiciste un detox? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Te está inflamando la panza? ¿Verdad? Todo te cae mal. Eso definitivamente va a influir en tu sueño. Totalmente. Y aprovechando esta pregunta, justo nos decían, nos hablabas un poco de la inflamación que termina siendo uno de los problemas como que más afectan la parte del sueño y nos preguntaban un poco qué síntomas podrían decirnos que estamos teniendo este tema de inflamación. Uy, hay muchísimos, ¿verdad? Y podríamos hablar bueno, obviamente problemas para dormir ya puede ser uno, ya de por sí, ¿verdad? Pero estamos hablando de fatiga mental, estamos hablando de que nos resfriamos constantemente, obviamente podemos tener problemas de dolor, ¿verdad? No necesariamente puede ser articular, se empiezan a inflamar las articulaciones, pero es un ciclo, ¿verdad? Bien complicado el tema de la inflamación porque incluso puede ser que estés desarrollando enfermedades. Ya de por sí las enfermedades metabólicas son inflamación. La diabetes, la hipertensión, todos esos ya de por sí es inflamación. Las enfermedades autoinmunes, ¿de dónde vienen? De inflamación, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta. Entonces, si ya de por sí tenés una enfermedad autoinmune, aquí entra también cosas que podemos hacer. Obviamente aquí no estamos hablando de interacción con medicamentos y otras cosas. Eso es aparte y no estamos dando, obviamente hay cosas mucho más complejas en el sueño que pueden afectar. Esto es como a nivel general y digamos no estamos dando afirmaciones médicas tampoco. Hay temas médicos muy complejos que se relacionan con la parte del sueño.
y que ahí pues definitivamente hay que individualizar, ¿verdad? Para ver que si hay interacciones con algún medicamento o si es el mismo medicamento en sí que está alterando. Entonces, eso es importante también. Pues Fanny, no sé, Katy, si podemos tener una última Sí, pregunta y nos una última despedimos. pregunta. Por ejemplo, lo que esto está muy de moda, de que uno se va a dormir y deja prendido algo allí como para escuchar la lluvia, sonido del mar. Con tu experiencia, Fanny, ¿tú crees que eso sería recomendable? Ajá. Bueno, es una buena estrategia, principalmente para las personas que nos da la pensadera. ¿Verdad? Porque entonces no dejamos de pensar en qué tenemos que hacer y a veces un tema distractor puede ser eso. Por ejemplo, yo a veces dejo el tele prendido, pero me pongo el antifaz solo para estar oyendo algo, ¿verdad? Porque mi mente, si no se pone a pensar, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, ¿verdad? Me quedo pensando en la clase de mañana y entonces voy a decir esto, voy a decir el otro, me faltó tal cosa, y en eso se va. Y cuando usted se da cuenta son 1 o 2 horas y no para, no para. Entonces, esto puede ayudar muchísimo. A mí me ayuda bastante. Obviamente pueden probarlo. No he encontrado ninguna contraindicación con esa parte porque lo que hace es más bien distraer el cerebro de esos pensamientos, ¿verdad? Que nos dan redundantes. Así que si funciona para vos, buenísimo. Normalmente no aguantamos mucho rato yendo algo sin verlo, ¿verdad? Sin tener estímulo. Entonces, pueden poner el tele y oírlo, sí, pero póngase un antifaz para que no reciba la luz. Acuérdense del sensor, apagar el sensor, eso es importante. Fanny, perdóname, yo sé que ya era la última, pero surgió una pregunta que se me hizo bastante interesante, sobre todo porque sé que Ajá. no todos los mercados tienen cápsulas. Entonces, justo hay una pregunta bastante importante con respecto a las cápsulas de Serenity. O sea, en el caso de los mercados que no tenemos las cápsulas de Serenity, ¿cómo se pueden sustituir? Ah, buenísimo. Van a tomar una cápsula vegetal y le pueden poner bergamota y lavanda, 2 gotitas de cada uno. Pueden reforzarlo con manzanilla romana, también es excelente. Vean que son parte de los ingredientes que tiene em, la cápsula de Serenity. Después está la L-tianina, pueden buscar algún suplemento por ahí. La ventaja del Serenity es que ya lo tiene todo de una vez, ¿verdad? Y tiene esta cereza agria, la nueva formulación. Entonces, si pueden pedirla, si usted tiene un trastorno de sueño, buenísimo. Ahora, no a todo mundo le funciona igual, ¿verdad? No a todo mundo le funciona igual. Hemos visto no sé si es una efecto diferente en algunas personas y es que más bien la cápsula de Serenity los activa. Es un porcentaje pequeño, pero pasa. Entonces, en ese caso de que usted sea de esas personas que la cápsula de Serenity no le funciona muy bien, entonces sin duda la lavanda con bergamota, 2 gotitas de cada uno en una cápsula vegetal. Recuerden los estudios, la bergamota y la lavanda demostrado que bajan el cortisol, que es lo que ocupamos, ¿verdad? Que este señor guarda, entregue el turno y no moleste y no se quede ahí. Ujú. Perfecto, Yo Fanny, pues tengo no. una Sí, dime. última, Anita, por favor. Es Dale, que nos da dale. pena y lo sentimos muchísimo si no acaparamos todas las preguntas, pero Sí. tratamos de escogerlas, ¿no? Para los niños con algún problema, trastorno de espectro autista, ¿se recomienda lo mismo? Bueno, este es un caso un poquito diferente y es muy particular en cada niño, porque como dice la palabra, espectro, es muy amplio. Entonces, hay muchos síntomas, ¿verdad?, que pueden haber, pero digamos, el tema del estímulo que hablamos, del masaje en los pies, he encontrado varios estudios que hablan sobre la parte, con niños obviamente vamos a utilizar la parte aromática y tópica, entonces difundir siempre va a ser una buena idea, el masaje, el contacto, si no es un niño que tiene, es que el tema con estos niños es que a veces tienen hipersensibilidad sensorial, entonces a veces algunos no se dejan ni siquiera tocar, entonces va a depender, ¿verdad? Pero si pueden hacer el masajito sería excelente y pues ahí ya sería buscar apoyo en qué está pasando durante el día, ¿verdad? ¿Qué lo detona? Si el problema es de sueño, ¿verdad? Específicamente. Y la alimentación. En niños es tan importante como en los adultos. A veces pensamos que los niños pueden comer lo que sea y cuando sea. Y no, vean lo mismo. Ellos también ocupan fabricar la melatonina. Exactamente igual. Entonces, ¿qué están comiendo nuestros niños? Están comiendo puros cerealillos, puras, ¿verdad? Cosillas ahí, snacks de paquete. ¿Qué le estamos dando a esos niños? Entonces, los niños con espectro autista normalmente deben de tener un acompañamiento nutricional importante. Eso les ayuda muchísimo.
Mil gracias, Fanny. De verdad, nuevamente agradecerte muchísimo. Fue una clase increíble y recordarles, ya Katy nos hizo favor de ponerlo en el chat, pero sí, la clase está siendo grabada y se va a cargar en la página de eventos. Entonces, y bueno, solo recordarles, para las capsulitas eran dos de lavanda, dos de bergamota y podían como Agregar reforzarla con manzanilla. manzanilla, ¿cierto? Sí, sí. He visto Perfecto. algunas preguntas así por encima sobre condiciones médicas y eso es importante que ustedes lo revisen con su médico, ¿verdad? O vayan probando a las cosas más inocuas de primero, la parte aromática y tópica, ¿verdad? Si es una persona, hoy vi un poco sobre adultos mayores, si es una persona polimedicada, eso significa que toma más de 3 medicamentos, entonces, por favor, es importante que consulte al médico porque puede crear interacción, depende de los médicos, medicamentos que tome. Entonces, pues ahí vamos, como, ¿verdad? Pueden ir al suave. La forma aromática y tópica ya vieron que es bien potente. Totalmente. Y bueno, por aquí ya les estoy dejando el link donde se van a estar cargando la grabación. Nuevamente, Fanny, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu experiencia y el conocimiento tan increíble que nos estás compartiendo. Y para todos los que se están conectando, les recordamos que la siguiente semana tenemos nuestro siguiente webinar, que es Organización de un líder. Vamos a hablar de la parte de negocio con Irene Macías, una líder oro de Norteamérica Latina. Entonces, muchísimas gracias a todos. Fanny, Katy, muchísimas gracias por haber estado aquí Gracias, y nos gracias. vemos la siguiente semana. Gracias, Chao, gracias. muchas Buenas tardes. gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, Fanny. chao.